En nombre del Señor, estamos en la palabra de Dios, número 29, y como hemos venido meditando, vamos a ir terminando ya con esta sección del interés por la palabra de Dios. Y estamos finalizando viendo la efectividad de la palabra de Dios. O sea, nos damos cuenta cómo la misma escritura hace que todos accionen. Todos tomaron acción. Pero digo todos, no digo que todos, pero sí la mayor parte, porque siempre hay gente que se revela. Siempre hay gente, ahí mismo nos damos cuenta que había gente que no estaba conforme, pero la mayor parte sí estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los siervos de Dios. Y por eso es que ellos toman acción. Y eso es lo que espera el Señor de su palabra. Amén. Eso es lo que está esperando siempre el Señor, de enviar su palabra, que la persona accione de acuerdo al conocimiento que Dios le vaya dando, porque ese es un conocimiento que Dios va alumbrando poco a poco a las personas. Y por eso estamos siempre en esto de Esdras 7:10 y Nehemías 8:12 al 17, donde dice la palabra así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y en Nehemías 8:2 estamos viendo el interés y la efectividad de la palabra. Continúan ellos con ese interés. Nehemías 8:12 al 13 dice la palabra: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había dado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Amén. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito.
Entonces dice la palabra que Esdras había preparado su corazón. Ya para qué había preparado su corazón. Él había preparado su corazón, dice, para investigar, para indagar, para averiguar, para preguntar, para buscar, para informarse. Ya él, cuando la palabra habla aquí de corazón, no es tanto como se nos ha enseñado a nosotros, pues en nuestra cultura, que preparar el corazón son los sentimientos, sino en la cultura judía es preparar la mente, o sea, mantener la mente con información. Entonces lo que hizo él fue que preparó su mente. O sea, se refiere más a la mente que al estado emocional. Pero digamos en nuestro medio, principalmente nosotros, pues porque yo me incluyo dentro de la rama pentecostal, el énfasis está en lo emotivo, en la emoción, y que la gente sienta la presencia, y que está aquí, y eso es, y sienta su presencia, y se enfocan más en eso, pues. Pero aquí en este caso, según la cultura judía, era más preparar su mente. ¿Qué es lo que Pablo le habla cuando le habla a los romanos? Le envía una carta a los romanos, en Romanos 12:2. Un texto bien conocido. Romanos, damos el 1 y el 2 para ir entendiendo. Les dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto, dice, racional, no dice emocional, sino racional. Y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, a la medida que la persona va renovando su entendimiento de la palabra, digamos en el caso de nosotros, por ejemplo, no nos gusta oír acerca de lo que Dios demanda. Eso no nos gusta oír. Pero cuando entendemos los beneficios que ocasiona la obediencia al Señor, entonces ya nos interesa
vivir una vida que le agrade a Dios. Siempre la gente a esa clase de cosas no le huyen a lo que es la obediencia a la palabra, a los mandamientos del Señor, pero también porque no entendemos que hay mandamientos para el pueblo de Israel y mandamientos para el pueblo gentil. Es lo que no entendemos nosotros muchas veces. Entonces, a la medida que la persona va entendiendo, va accionando, pero de una forma, pues, ya no de una manera forzosa, ni por miedo a que se va a ir al infierno y que se va a asar en el infierno. No, simplemente porque la persona, Dios la alcanzó y a través de su palabra. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, nosotros no nos gusta muchas veces pagar impuestos, pues. Digamos, yo no pago impuestos del boleto de ornato, más sin embargo lo voy a pagar. Pero yo sé que ya a mi edad ya no lo tengo que pagar, pero lo voy a pagar. Porque yo sé que eso va a contribuir con una cosa pequeña a la municipalidad. Imagínense que no hubiera policía municipal. ¿Cómo estaría el tráfico a estas alturas? Sería un desastre completamente. Entonces muchas veces nosotros demandamos del gobierno, es que el gobierno y todos se lo piden al gobierno, pues. Pero la gente no quiere pagar ninguna clase de impuestos. Si dijeran, hubiera presidente que dijeran, no voy a cobrar ningún impuesto, votarían todos por él, pero ninguno dice eso. Entonces lo mismo sucede con lo que Dios demanda. Y por eso en una versión hebraica dice, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestra mente, dice. Que dice por medio de la renovación del entendimiento, pero la versión en hebraica dice por medio de la renovación de la mente. Vaya cambiando la mente. Y dice, para que veáis, sin duda alguna, dice, la buena voluntad de Dios. Es agradable, dice, y perfecta. No dice que es desagradable, sino es agradable, dice, y perfecta. La buena voluntad de Dios. Entonces por eso nos damos cuenta aquí que ellos entendieron. O sea, la misma explicación de la palabra entendieron. Y por eso es que tomaron acción. Y hay gente que dice, es que la gente dice que cómo se goza. Y yo, ¿por qué no me gozo? ¿Y por qué no se va a gozar la gente? Por rebelde. Nunca una persona en rebelión a la palabra va a tener gozo. Puede tener alegría, porque es para todo el mundo. Pero el gozo, el mismo Pablo lo dijo, más el fruto del Espíritu, dice, es gozo. Gozo, gozo. Y eso era lo que ellos experimentaron. Les produjo gozo. El haberles dado la palabra, haber accionado por la palabra, les produjo gozo. Hoy la gente se mantiene solo quejándose. Y quejándose. ¿Y por qué viven solo quejándose? Entonces la obediencia les produjo un estado emocional. ¿Qué dijo el profeta Jeremías al Señor en Jeremías 15:6?
Mire lo que le dijo al Señor. Jeremías 11, Jeremías 15, 6. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y tu palabra, dice, me fue por gozo. ¿Qué le produjo la palabra? Gozo. ¿Y qué más le produjo? Alegría. Porque la alegría es temporal, pero el gozo es permanente. La persona gozosa, por eso Pablo dijo, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No digo estad siempre alegres, sino estad siempre, dijo, gozosos. ¿Y cómo hace una persona para estar siempre gozosa? Obedeciendo la palabra. Porque aquí mismo lo dijo él. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Y otra versión dice, cuando tú me hablaste, dice. Otra versión dice, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Dice en esa versión, está viendo ahí mi hermana. Cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje, dice. Ahora la pregunta es, ¿tomamos nosotros en serio su palabra? Mi corazón, dice, se llenó de alegría al escuchar tus palabras. Se alegró, pero tomó en serio el mensaje. Tomó en serio lo que Dios le estaba hablando. Él le dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. No tenía que ser igual que los rebeldes. O sea, que le puso atención. Obedeció la palabra. Y por eso Dios lo usó para hablarles del juicio que les iba a venir. Y les vino. Entonces nos damos cuenta aquí en Esdras, en Nehemías, que ellos entendieron y se gozaron. Y siguieron entendiendo. Y se siguieron gozando. Por eso es que para vivir una vida de gozo, cuando un hermano me encuentra en la calle y me dice, hermano, ¿cómo está? Me dice. ¿Cómo me miran? Porque por la pluma se conoce el pájaro, le digo. Se mira bien, sí, le digo, porque estoy bien. Porque quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no tiene problemas. Ay, Dios, ahí está mi esposa, sabe todos los problemas que tenemos. Pero el Señor dice, échenme sobre mí sus cargas. Écheme sobre mí sus cargas. Tú no aguantas, yo sí aguanto. Hay que traerlas al Señor. Entonces, ellos hicieron. Veamos lo que
lo que le dijo Jeremías en Jeremías 6:16. Dice la palabra: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad, le dice, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Les digo. Y anden por él. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Y hallaréis descanso. Entonces, si este hombre les dice que se paren en los caminos, o sea, sus caminos, pues están los caminos del hombre y los caminos de Dios. Las decisiones del hombre y las decisiones para con Dios. Deténganse, les dice. Y miren, observen. Y pregunten, les dice, por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y anden por él. Y Dios no iba a llamar a una persona que no estuviera viviendo conforme a su voluntad para llevar un mensaje. Si Él les está diciendo eso es porque lo había hecho. Y van a hallar descanso para su alma. ¿Y qué dijeron ellos? No, escuchan eso. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida de lamentarnos y lamentarnos y lamentarnos y lamentarnos, y va de lamentarnos, ¿qué es lo que está pasando? Que ni hemos entendido a Dios, no hemos actuado conforme a la voluntad de Dios, y ese es el resultado. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál fue el mensaje que dio Jesús? ¿Cuál fue el mensaje? Porque ese sí es el gran mensaje para nuestra época. Aprendan de mí. Aprendan de mí. No digo aprendan del hermano Marciano. Si aprenden de mí ya se los llevó la tristeza. No les digo aprendan de mí. Que soy manso y soy humilde de corazón. ¿Y cuál digo que va a ser el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiere realmente vivir en paz? Ajustémonos a la palabra. Y entonces vamos a vivir en paz, con alegría, con gozo, felices. No es que no vayamos a tener problemas, no. Que la gente cree que al venir al Señor por arte de magia los problemas van a desaparecer. Peor se va a poner la cosa. Peor se va a poner. Pero hay cómo echar la mano. ¿A dónde echar mano? ¿Que usted cree que a Jeremías le fue fácil? No. A Jeremías le fue mal. Entonces estos nos damos cuenta que ellos tomaron la decisión y lo que hicieron fue restaurar.
eso que habían dejado de hacer 900 años atrás. Y se gozaron. ¿Qué otras decisiones tomaron en Nehemías 10:28? Dice la palabra: y el resto del pueblo, dice, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Y que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día ni en otro día santificado, porque el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Dijeron a los matrimonios mixtos: no. No. ¿Tomaron acción? Y ahí en Nehemías 13:26 se dieron ellos cuenta de eso, de los resultados. Dice: no pecó por esto Salomón, dice, rey de Israel, que aquí es donde vamos a estar meditando de hoy en adelante. No pecó Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Todos ellos toman el ejemplo de Salomón, que fue uno de los pecados, y tal vez el pecado más grave de Salomón. El haberse emparentado con mujeres que no eran del pueblo de Dios y le inclinaron su corazón hacia la idolatría. Y esto ellos ya no querían volver a sufrir lo que habían sufrido por 70 años por causa de que se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Esdras 10:1-3? Diez, 1-3 y 9-12 dice la palabra:
Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó de él una grande multitud de hombres y mujeres y niños, y oraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y eso es arrepentimiento. Ahí empieza el arrepentimiento. Reconocer el pecado. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, dijeron, aún hay esperanza para Israel. O sea, que no digan que Dios nos va a castigar, ¿eh? No, aún hay esperanza para Israel. Pero no dijeron, hay esperanza. No, dice, ahora pues, dijo, accionaron. Ahora pues, dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme la ley. Luego hágase conforme a nuestros sentimientos. Yo pienso, es que a mí me duele, yo siento. Dios decía no, no. ¿Qué dijo Pablo a los corintios? No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando del matrimonio. Predicador dijo, no, pero es que ahora que se case él con ella, él la va a convertir a ella. Y ahí están los resultados, porque no están en el mismo sentido. Y ahí en 9 al 12 dice en Esdras 10, 9 al 12. Y así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 21 días del mes. El mes era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo y en la plaza de la casa de Dios, temblando, dice, con motivo de aquel asunto, temblando por aquel asunto, y a causa de la lluvia, pero no se movieron, ahí subieron. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: varones, habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo sobre sí el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Señor de vuestros padres y haced su voluntad. Es decir, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Respaldaron la decisión de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras tenía el respaldo de la palabra de Dios. No se basaron a sus sentimientos. La palabra de Dios tiene que mantenerse ante todo. Que pobrecito, es que esa palabra de pobrecito, y es que pobrecito, y es que pobrecito, eso nos tiene arruinados. Que yo pienso, ¿no? ¿Qué otra decisión tuvieron que tomar? Ahí mismo en Nehemías 10:31.
Dice la palabra ahí en Nehemías 10:31. Y asimismo que si los pueblos de las tierras trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y restituiríamos toda deuda. Y ahí en Nehemías 13:15 al 21, dice la palabra. Y ahí vamos a ir terminando, dice la palabra. Dice, Nehemías dice, y en aquellos días vi en Judá, dice, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También dice, había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, primero a ellos les dio el mazazo. Les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Y era una que ellos habían propuesto que no se volviera a profanar ese día. Y les dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal? O sea, todo estos 70 años de cautiverio. Todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros, les dice, añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas. Mandó a cerrar las puertas. Y ordené, dice, que no las abrieran hasta el día de reposo. Hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda clase de especies y mercancía. Y les amonesté. Ahora ya se dirige a los que vendían, ya no al pueblo, de los que iban entrando con mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en el día de reposo. Era un mandato santificar ese día. O sea que tenía que haber una restauración de todo, de la ciudad, de todo tenía que restaurarse. Pero tuvo que tomar acción. Los amonestó y los amenazó. Si vuelven a traer, les voy a echar mano. Ahí no había para dónde. Y desde entonces, como decía mi abuela, parte sin novedad. ¿Y qué más dijeron ellos? Que dejarían descansar la tierra.
Era un mandamiento de que cada 7 años dejaran descansar la tierra un año, y no lo habían hecho. Y dice la misma palabra: y que remeteríamos toda deuda. Toda deuda iba a quedar cancelada. Cada 50 años iba a ser el año del jubileo, donde iba el perdón de todo. Pero el problema era, por ejemplo, allí en Nehemías, para concluir, Nehemías 5, 1 al 4. Nehemías, para concluir, dice la palabra así: entonces hubo gran clamor del pueblo de sus mujeres contra sus hermanos judíos, dice. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Y el 12 dice: y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo todo el hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Se abolió la usura. Que ese es el problema. El problema es el querer tener a costa del sufrimiento de la gente. Y eso quedó abolido. Tomaron acción. ¿Por qué? Porque lo encontraron que eso a Dios no le agradaba. Podían tomar intereses, pero que no fuera de su pueblo, sino de otros que les prestaban. Entonces quedamos aquí, hermanos, con esto: la acción al entender la palabra y los resultados positivos que tuvieron. Claro que con el tiempo volvió otra vez lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa es lo que vamos a ver más adelante. En aquel tiempo, dice, no había juez en Israel. Dice. Cada uno, dice, hacía lo que mejor le parecía en el tiempo de los jueces, y así termina el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Cuando levantaba un juez, Dios estaba con el juez, y todo el pueblo le obedecía al juez. Pero se moría el juez,
volvían a hacer lo malo otra vez. Y levantaba otro juez. Y el juez, Dios lo había llamado, Dios lo bendecía, el pueblo obedecía y les iba bien. Pero muerto el juez. Pero ahora hay uno que no muere. Ahora hay uno que no muere. Ahí está. Pero Él es el juez de toda la tierra. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre.